la mesa. Voces sobre la mesa. Estamos en total desacuerdo ante un modelo de sociedad que tiene como uno de sus principios estructurales la desigualdad y discriminación. Ahorita un niño de 5 años le das un teléfono, pues se queda en el teléfono. O sea, antes los niños aprendían más. Diálogo abierto sobre distintos temas de la realidad latinoamericana, caribeña y mundial. Voces sobre la mesa. Voces sobre la mesa. ¿Qué tal, amigos y amigas de América Latina? Tenemos otra entrega de Voces sobre la Mesa este viernes 30 de enero, ya cerrando este primer mes de este año 2026, que, como decimos, pues en muchas latitudes de América Latina se ha ido galopando, lleno de sucesos en varios países de nuestra región. Nos place saludarles y saber que ustedes ya están conectados con la red de la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER, y por supuesto pues a través también de otras plataformas digitales. Soy Alexander Medina, hoy acompañándoles desde Radio Fe y Alegría, Venezuela. También saludo pues a mi compañera Kenia Gómez, con quien vamos a compartir esta interlocución con dos invitados especiales, porque el tema para hoy en Voces sobre la Mesa tiene que ver con las elecciones en Costa Rica, previstas para este próximo domingo 1 de febrero. Kenia, invitados, les saludamos, un abrazo y sean bienvenidos y bienvenidas. Muchísimas gracias, Alexander. Gracias a quienes nos acompañan también en este tema. Como ya lo decías, Alexander, el próximo domingo, 1 de febrero, pues se lleva a cabo las elecciones presidenciales en Costa Rica. Los candidatos ya concluyeron el 28 de enero, se difundieron anuncios publicitarios y todo está preparado para estos comicios. Y quizás para comenzar esta conversación sobre este tema tan interesante, quisiera consultarles a nuestros invitados, ¿cómo ven ustedes el panorama, el clima político y social también en estos comicios que se van a desarrollar el próximo domingo? Ustedes pues que están más de cerca en este tema, ¿cómo han visto el clima político y social? ¿Qué se podría esperar en estos próximos comicios del domingo? Bueno, Kenia, primero muchísimas gracias por este espacio tan importante. Creo que estas elecciones particularmente son una de las elecciones más relevantes de los últimos tiempos en Costa Rica, por todas las implicaciones que conllevan. Venimos de un gobierno que ha implicado una serie de retrocesos en materia de derechos humanos para un país que al exterior se proyecta como un país de derechos, como un país defensor de la democracia, un país de paz, y lamentablemente desde la llegada de la actual administración de Rodrigo Chávez en el 2022 se han implementado una serie de políticas, ¿verdad?, en temas como por ejemplo el tema de migración, el tema de los derechos de la población LGBTIQA+, el tema de pueblos indígenas, el tema de violencia de género y derechos de las infancias, que han implicado retrocesos que son, ¿verdad?, un peligro y una amenaza que nos ha llevado a una deriva autoritaria, ¿verdad? Realmente estamos ante un escenario de un gobierno que tiene interés de acumular y monopolizar el poder, ya no solo dentro del Ejecutivo, sino también dentro del espacio de la Asamblea Legislativa, y así lo han dicho abiertamente, que tienen interés de tener más de 40 diputados en estas próximas elecciones para poder tener el control absoluto y total de los 3 poderes de la República. Entonces, claramente estamos ante las puertas de una posible dictadura, así con todas las palabras, que está poniendo en riesgo a los sectores más vulnerabilizados y a las clases sociales, por supuesto, trabajadoras, a las personas defensoras de derechos humanos y también a las personas comunicadoras que hacemos un trabajo de denuncia y de alzar la voz por esos sectores que incluso nos ha llevado ya a la criminalización de colegas que se dedican a este ejercicio de la comunicación, como el reciente caso de la comunicadora independiente Estela Chinchilla, que hoy está siendo investigada por la Dirección de Inteligencia y Seguridad por un supuesto plan para atentar contra la vida del actual presidente. Una señora que es una adulta mayor que se dedica a hacer
periodismo comunitario y que hoy está siendo perseguida simplemente por alzar su voz en contra del gobierno. Entonces, es un ambiente tenso. No podemos mentir, es un ambiente que preocupa, que da miedo, que las personas que somos de organizaciones sociales estamos en alerta, porque las encuestas también señalan que la candidata del oficialismo, Laura Fernández, se proyecta con más del 40% del apoyo, lo que podría implicarle un gane en primera ronda que sería muy peligroso para nuestro país. Sí, también recibimos, gracias Génesis por esta respuesta, recibimos también en este Voces sobre la Mesa a Joaquín Tapia Arena, es integrante del Comité Coordinador y de la Junta Directiva del Centro de Comunicación Educativa Voces Nuestras, también de Costa Rica. Joaquín, muchas gracias por estar con nosotros compartiendo este conversatorio y preguntarte también cómo, a propósito de esto que alarma, que preocupa, de lo que describía Génesis, cómo se vivió esta campaña electoral, porque uno que está afuera, yo estoy en Venezuela, Kenia pues está en Centroamérica compartiendo con ustedes cierta vecindad, observaba una campaña electoral como bastante conflictiva, es decir, entre los candidatos también hubo una pugna, y en el medio quedaba la población sin ofertas, sin propuestas de poder avanzar en una recuperación de la democracia costarricense. Bienvenido también y gracias por estar con nosotros. Gracias, Alexander y compañeras. Sí, como contaba Génesis, no tenemos buenas noticias desde Costa Rica, por lo pronto en este proceso, un proceso bastante sui generis, bastante único, donde ya pues termina de concretarse un poco la ya deteriorada democracia, ¿no? Aquí en la cultura popular en Costa Rica resulta difícil hablar pues en este país de paz, ¿no? Sin ejército, una de las democracias más consolidadas, históricas, etcétera. Ya venía bastante enferma esta democracia, creo que hay una crisis en la lógica de la democracia representativa, y pues eso ha ido jalando un poco tensiones, como decía bien Génesis. Estamos ante unos improvisadores profesionales, digamos, en el gobierno actual. Yo creo que ganaron por ahí, yo creo que ni siquiera ellos esperaban que ganaran en el 2022, ¿sabes? Esa es la impresión que deja en función de las políticas públicas que no han gestionado, digamos, en distintos ámbitos. Pero justo lo que preguntabas, Alexander, esta campaña política empezó en el 2022, o sea, asumiendo el cargo, el actual presidente Rodrigo Chávez Robles, pues empezó una campaña primero austericida, ¿no? Con un discurso muy anticorrupción, pero en realidad creo que más bien parecía que quería monopolizar la corrupción. Creo que el caso más evidente son los personajes que lleva en sus listas de diputados, diputadas, que no sabemos si son diputados o imputados a estas alturas, porque es bastante peligroso, digamos, las acusaciones que tienen en el ejercicio de su cargo público en este cuatrienio. Entonces, uno dice, bueno, están premiando aquí no solo a los ineficientes, sino que a los corruptos. Un desinformador, pero profesional, auténtico. El presidente ha tenido tribuna todos los miércoles desde que asumió, haciendo pues alarde de su estilo, que también ha jalado. Estas son un poco las contradicciones, ¿no? Estos autoritarismos tan enfermizos, pues tienen un apoyo popular interesante, como mínimo, ¿no? Y eso también es parte de las cosas, parte del huracán que está sucediendo aquí en la percepción, en la política, también un poco en la lógica. Les planteaba que él desde el 2022 arranca esto porque ya se empieza a consolidar también ¿cómo se llama? Las dudas que está sembrando con respecto a la institucionalidad, a qué funciona, qué no funciona, sin preguntarse mucho para quién funciona y para quién no funciona. Y yo alertaría puntualmente el discurso que se ha incrementado en los últimos meses contra el Tribunal Supremo de Elecciones, ¿no? Y esto huele a mal perdedor de derechas, cosa que pues conocemos en la región, y un eventual riesgo a desconocer resultados. Hemos estado conversando mucho que ese es el ambiente por donde van caminando, digamos, de alguna manera, y esto es caldo de cultivo para estos populismos, la verdad. O sea, Costa Rica no ha estado muy bien y ha generado estas sombras, dice, y estas oscuridades pues atraen monstruos, ¿no? Y el monstruo llegó hace rato. Estábamos bastante distraídos, entre comillas, cuando el monstruo en realidad venía disfrazado de fundamentalismos religiosos y de repente se convirtió en un exfuncionario del Banco Mundial,
con una popularidad bastante extraña, pero bueno, que asume un estilo, ¿no? Que más que un estilo político, asume un estilo más, yo diría, de barra de fútbol, ¿no? Y asume un poco esos apoyos en esa lógica, ¿no? Y cae bien, entre comillas, en esta sociedad, pues que asume un poco desde algún lado la política con estos fanatismos. Y por ahí creo que un poco es como se ha venido perpetuando esto, digamos, y como vemos a estas alturas todo lo que está en riesgo, incluido este eventual llamado, no es alarmista, yo creo que es más en función de hacer un análisis de por dónde ha venido el discurso, hacia dónde van caminando y además cómo atienden en los pocos debates en los que está participando el oficialismo, preguntas muy serias con respecto a crimen organizado, con respecto a las figuras que llevan diputaciones, y pues se está dejando un ambiente bastante tenso a la larga, digamos, ¿no? Creo que el aporte con respecto al tema de la desinformación, el calificar a la prensa que no está de acuerdo con él como prensa canalla, ¿no? El bajar Costa Rica en índices en temas de libertad de expresión, etcétera, creo que va generando la fórmula de alguna manera, como lo decía con toda su letrogénesis, de dictadura, ¿no? Y ellos, ese sector oficialista todavía tiene la sinvergüenzada de plantear, pero ¿por qué dictadura si venimos en democracia? Nadie los está presionando, y juega un poco con ese discurso que es bastante peligroso. Y Génesis, esto es importante lo que acaba de mencionar Joaquín, la desinformación, porque generalmente en los países cuando es el momento de la propaganda política, pues tiende a haber desinformación, pero ¿qué pasa cuando la desinformación o el miedo o la polarización para ganar votos, pues es más prioritario que el debate sobre temas serios? ¿Qué es lo que visualizan ustedes en este momento en Costa Rica, dada esta desinformación que ya mencionaba el compañero y, bueno, frente a debates serios que deberían haber sobre temas importantes que deberían, pues, importar más a la ciudadanía? ¿Cuál es el riesgo de esto? Uno de los mayores problemas es que este gobierno, como bien lo indicaba Joaquín, ha aprovechado de la misma plataforma del gobierno, de los mismos medios de comunicación oficiales del gobierno para hacerse campaña política. Entonces están usando recursos del Estado para hacer una campaña bastante sucia desde que tomaron el poder. Eso ha generado, ¿verdad?, que haya un apoyo de las bases populares y de sectores también vulnerabilizados hacia ese partido. Pero el problema es que justamente el tipo de campaña que se hace es una campaña siempre desde un discurso autoritario, de ataques, ¿verdad? De esto que hablábamos, de referirse a la prensa como con amenazas, con insultos, de que incluso se le ha quitado la pauta publicitaria a medios de comunicación que han hecho coberturas o que han distribuido información, haciendo ver, ¿verdad?, todas las falencias que ha tenido el gobierno. Entonces, es preocupante porque todos los canales de comunicación oficiales del gobierno han estado al servicio de esta agrupación política durante 4 años, y eso ha sido suficiente también para posicionarse en la mente de muchas y muchos costarricenses. Y como bien decía Joaquín, ahora que es el momento de debatir, que es el momento de mostrar propuestas, que es el momento de por fin tener un diálogo político sano, respetuoso, la candidata oficialista Laura Fernández se ha abstenido de participar en casi todos los espacios de diálogo y de debate. Y cuando asiste a estos espacios, sigue usando este mismo discurso de simplemente atacar, humillar, ofender, de no responder cuando se le interpela sobre las situaciones críticas del país, sobre el aumento de la violencia, ¿verdad? Hay cantones donde se han duplicado o hasta triplicado los homicidios por situaciones de crimen organizado, y Laura Fernández sigue afirmando que estamos súper bien en seguridad, que no ha habido ningún retroceso, que la inflación ha bajado, que los productos en los supermercados están más baratos, cuando los datos y las cifras y los estudios reflejan lo contrario. O sea, es como se le muestran los datos, se le muestran las preocupaciones, y ella sigue manipulando y tergiversando la información
para hacer creer a la ciudadanía que el gobierno solo ha venido a mejorar las condiciones de vida cuando ha sido todo lo contrario. O sea, los datos nos muestran que las políticas de austeridad que ha tenido este gobierno han desmantelado a las instituciones públicas como por ejemplo el PANI, que es el encargado de la protección de la niñez y adolescencia, que también se vio súper recortado y afectado su presupuesto, la educación pública también, que sigue en detrimento, la Caja Costarricense del Seguro Social, que desde el oficialismo afirman que es una institución que ya de por sí está quebrada, entonces como si no valiera la pena defenderla y cuidarla, ¿verdad? La ex jerarca de la Caja Costarricense de Seguro Social es una de las actuales diputaciones que está presentando el oficialismo, y esta señora Marta Esquivel acumula alrededor de 14 causas pendientes, tiene investigaciones por diferentes delitos, ¿verdad? Como prevaricato, incumplimiento de deberes, nombramientos ilegales, y todo esto sucede a la luz y vista, ¿verdad?, de todas las personas que estamos preocupadas y hemos sido censurados, hemos sido ninguneados por parte del gobierno, criminalizados. O sea, como les digo, hay varios colegas y personas activistas, no solo comunicadores, que están enfrentando procesos judiciales que son un claro intento de criminalización de cualquier discurso que venga a cuestionar este hacer del gobierno. Y es que es un gobierno que vemos que está confabulado con personajes muy peligrosos ligados al narcotráfico. O sea, de las 14 candidaturas que están presentes, o más bien 14 de las candidaturas que están presentando para la Asamblea Legislativa, incluyendo a la misma candidata presidencial, acumulan más de 50 causas judiciales. O sea, son personas que ya tienen procesos abiertos y que al acceder al gobierno, lo único a lo que van a acceder es a 4 años más de inmunidad política para poder seguir evitando enfrentarse a la justicia como debería de ser. Entonces es una situación muy preocupante. Entre esas causas pendientes, ¿verdad?, tenemos personas que han encubierto y defendido abusadores sexuales de personas menores de edad. Tenemos personas que están ligadas, como les digo, a la corrupción, al tráfico de influencias, a malversación, a abuso de autoridad, que su quehacer ya dentro de las instituciones es altamente cuestionado y ha sido muy dañino para nuestro país. Pero muchas personas, el único acceso a información que tienen es el canal oficial, las conferencias oficiales de Casa Presidencial, donde ellos simplemente se dedican a echarse flores y a decir que todo lo que dicen los medios de comunicación y organizaciones sociales son mentiras. Entonces es muy peligroso porque muchas personas de verdad que están confiando en ese discurso autoritario del presidente, en ese carisma extraño, ¿verdad?, de patriarca que viene con mano dura, que está usando como ejemplos el modelo de Bukele para abordar la seguridad, que está proponiendo una megacárcel, que está proponiendo un estado de excepción y medidas que son realmente muy preocupantes y que ponen en riesgo la vida y la dignidad de la mayoría de las personas. Y precisamente sobre este último punto que acabas de mencionar, Génesis, quiero preguntarle a Joaquín cómo queda esto de una de las promesas de Laura Fernández de decretar un estado de excepción en caso de ganar la presidencia y adoptar pues una política securitista muy similar a la que adopta y que Kenia muy bien conoce el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. El tema de los derechos humanos, entonces, ¿cómo queda en medio primero de esta proposición y por supuesto que si gana, bueno, suponemos que va a accionar al respecto? Es decir, hay digamos, un gran riesgo de una total indefensión en ese sentido, Joaquín. Sí, bueno, es muy particular. Las derechas aquí en Costa Rica se han autodefinido como conservadoras en lo social y liberales en lo económico, ¿no? No se autonombran como derechas, sino que se plantean como en esa lógica un poco de tibieza, por así decirlo. Sin embargo, sí nos ha llamado mucho la atención cómo en este ámbito, digamos, del estado de excepción y de la alerta, la verdad, y la emergencia nacional que tenemos en materia de violencia, pues es extraño que como candidata esté planteando el estado de excepción como un mecanismo, como una herramienta, habiendo tenido 4 años, digamos, en esta administración y habiendo visto los números, cómo han crecido y cómo han subido, digamos, de manera histórica. Yo creo que esto también va
aunado con un muy terrible plan, digamos, con el que hemos visto, se ha ido atacando a la Contraloría de la República, se ha ido atacando al fiscal general, al Poder Judicial, y no es menor que la próxima Asamblea Legislativa va a tener directa incidencia en escoger a las próximas magistraturas, etcétera. Y ahí es donde empezamos a consolidar o entender que esta receta ya la hemos visto en otros países, y entonces es extraño cómo se coloca el tema del estado de excepción, digamos, y hay gente a la que nos alarma legítimamente cuando entendemos de qué se trata, que es el tema de las garantías. A la gente se le ha tratado de explicar un poco las restricciones que hubo en el marco de la pandemia, pero estos son otro tipo de restricciones, ¿no? O sea, no alcanza a explicar bien esta intención que tienen, y la han querido mitigar un poco en función de, no, mira, el estado de excepción va a ser la última de las opciones que tenemos, está considerada en la Constitución, pero todavía tendría que pasar por la Asamblea y un diálogo más grande. Y uno dice, pero si estás pidiendo tener 40 de los 57 diputados, ¿no? Y estás planteando de una vez el tema, parece que no va a ser la última alternativa, ¿no? Y entonces ahí es donde también cuesta un poco, y eso pasa un poco por los egos que existen en este país, de vernos en Centroamérica y de verle cómo ha operado, digamos, toda esta situación de seguridad. Lo planteaba Naomi Klein en su tesis de la doctrina del shock, y justo los actuales candidatas de la oposición, digamos, un poco están planteando, vemos cómo intentan hacer colapsar toda la institucionalidad para poder decir, no, pues vamos a tomar estas medidas de excepción y vamos a, como lo plantea la doctrina del shock, vamos a hacer esta locura para poder salvarlos y resolverles, ¿no? Es súper interesante el tono condescendiente, ¿no? Y esta llamada a la calma, esta vaina que yo pensaría que casi pasivo-agresiva de la actual candidata del oficialismo, donde dice, pero no se preocupe, si todo va a estar bien, ¿qué le pasa? ¿No? Y te atiende una afectividad supuesta, digamos, donde dice, no, pues confía en nosotros. Y uno dice, bueno, pues si te he visto 4 años, ¿no? No tienes material para confianza. Es muy peligroso el hecho de que estos temas, que no son menores, pareciera que no trascienden en la población que está, pues, suscribiendo ese proyecto político, ¿no? Y entendiendo, lamentablemente, una conclusión que se ha visto en varios estudios en otros países, donde se plantea que las democracias no sirven, ¿no? Y que de repente todo podría avanzar mejor con un líder, ¿no? O con bueno, a ver, un ungido, y por ahí han hablado hasta de un profeta. O sea, esa es la calidad que le dan a Alexander, ya se asusta, sí, esa es la calidad que le dan a este personaje, digamos, que, insisto, se reivindicaba todos los miércoles en una conferencia de prensa, y ha sido uno de los pocos presidentes a los cuales le han planteado muchos elementos de beligerancia política. O sea, ha estado utilizando su voz, su espacio, su comunicación, digamos, para plantear la continuidad de un proyecto que decimos, o sea, la continuidad de esto, 4 años más, no aguanta Costa Rica, 4 años más de esto. Kenia, no te escuchamos. Escuchándoles a Joaquín y a Génesis, a mí me recuerda mucho el caso de El Salvador, como ya lo mencionaba Alexander anteriormente. Yo soy salvadoreña y bueno, y conozco, ¿no?, este camino de comenzar a desmontar la democracia y caminar hacia el autoritarismo. Y esa figura también que mencionaba Joaquín de tener un líder mesiánico, también ha pasado en el caso de El Salvador, en el caso de Nayib Bukele, ¿no?, que dice que es El Salvador que llegó, pues, a rescatar a los salvadoreños. Ahora, ¿cómo analizan ustedes también el hecho de que la sociedad costarricense, Génesis, aprueben medidas represivas de mano dura? En El Salvador pasó también eso, y las reflexiones iban encaminadas sobre todo a que, bueno, la gente estaba harta de los mismos partidos políticos que ofrecían, hacían promesas y nada de eso se cumplía. Pero en el caso de los costarricenses, ¿a qué creen ustedes que se deba que la gente está aprobando y este tipo de medidas represivas y de mano dura? Definitivamente también viene de un desencanto de la política, digamos, de la política tradicional y de los partidos que han estado en el poder en el pasado, y la gente se siente desencantada, se siente
traicionada por la política en general. Entonces aparece este personaje que no estaba vinculado a ninguno de los partidos políticos anteriores, y como dice Joaco, este personaje, Rodrigo Chávez, viene más bien del Banco Mundial, ¿verdad? Venía de además también enfrentar causas de acoso sexual dentro de ese organismo, dentro del Banco Mundial, y aparece como una opción alternativa, ¿verdad? Como lo nuevo, como el cambio, como esa ruptura del paradigma de los partidos tradicionales. Y yo creo que por ahí es que logró generar esa chispa de esperanza entre ciertos sectores que vieron en él una posibilidad de cambio. Además de que también se ha agarrado de los discursos conservadores y el auge de los fundamentalismos para vendernos estas posiciones de defensa de la vida, de luchar contra esta mal llamada ideología de género y contra este tipo de conceptos que se ha inventado la misma derecha conservadora para generar como un enemigo común y decir nosotros somos la respuesta ante eso, venimos a defender la vida, la familia tradicional, venimos a defender la vida desde la concepción, y a partir de esos discursos conservadores lograron llegarle a un gran sector de la población que ya venía de por sí desencantada de la política. Y claro, también se ha visto cómo se ha fortalecido ese lazo entre el gobierno de El Salvador y el gobierno actual de Rodrigo Chávez. O sea, ha habido una cooperación institucional entre ambos líderes. Han habido varias visitas oficiales, tanto del presidente Nayib Bukele a Costa Rica como de Rodrigo Chávez a El Salvador, y ha calado mucho este enfoque de mano dura contra la violencia y el crimen organizado, porque las personas se sienten inseguras realmente. Ha habido un aumento de la violencia, de los homicidios, de los femicidios, y ante eso parece que la única respuesta y la panacea para resolver todos los problemas es construir esta megacárcel, que es la gran promesa del oficialismo, y poder meter a todos los criminales que andan sueltos en la cárcel sin los debidos procesos judiciales, ¿verdad? Pero por debajo se enmascara toda esa persecución también hacia los sectores organizados, hacia los sectores críticos, hacia periodistas y comunicadores. Pero sí, claro que hay una relación directa, ¿verdad? Estos dos personajes han tenido una relación cercana y en medio de la campaña electoral se ha fortalecido, ¿verdad?, esa participación de Bukele en actos públicos y simbólicos dentro de Costa Rica. Incluso fue invitado a visitar la inauguración de esta supuesta megacárcel, ¿verdad?, que en realidad ni siquiera se sabe bien con qué fondos se está haciendo. O sea, es un proyecto como que está sustentado solo en las promesas del actual candidato, y han mantenido una relación diplomática muy activa, muy formal, una agenda muy cercana, principalmente basado en esto, en el diseño de megaestructuras carcelarias y persecución a todas las personas opositoras. Ya para cerrar con detalles técnicos, Joaquín, es una elección en Costa Rica, se elige un presidente y legisladores, como ustedes muy bien mencionaban. ¿Hay posibilidades que se pase a una segunda vuelta, o ustedes consideran, de acuerdo al panorama que nos han descrito y desde lo cual nos solidarizamos con ustedes también, es posible que se pase a una segunda vuelta, o ustedes prevén que esto pueda resolverse este próximo domingo? Bueno, en estas lógicas electorales, las encuestas corren muchas hojas y corren muchas voluntades también, ¿no? Hay mucha gente muy asustada, hay números en las encuestas que dicen, no, pues ya sobre el 40, ya no habría segunda ronda y tiene el 40 garantizado, y un poco, tristemente, una lógica de desanimar un poco la participación. Por otro lado, creo que la oposición, que sí ha participado en los debates y que sí ha demostrado una voluntad distinta o muy a la formatica de conversar las cosas con respeto, digamos, con altura, en función de los retos que tenemos de aquí para adelante. La verdad, estamos todas muy en voluntad de que haya una segunda ronda. El abstencionismo en este país ha ido en crecimiento
alucinante, digamos, o sea, el desencanto en el tema político es muy, muy relevante y pues eso, es mucho más fácil aquí en el tema de números que tenga un 40% si hay baja participación, le va a ser más difícil que tenga ese 40% si hay alta participación. Entonces por ahí se está gestionando un poco el asunto. Yo creo, y es lo que hemos conversado un poco con más organizaciones, casi que una apuesta, esto es bastante tétrico, digamos, en qué momento van a llamar a desconocer elecciones. Si el partido de gobierno, llamado ahora Pueblo Soberano, tiene un 38% entre sus márgenes, estábamos especulando que es muy probable que quiera plantearse en el 40% y quiera, obviamente no tiene la más mínima intención de ir a segunda ronda. Los demócratas somos los que estamos en función de que haya una segunda ronda. Entonces estamos en esta apuesta de cuándo van a llamar a desconocer. Ahorita que manden a segunda ronda y no estén de acuerdo y tengan que seguir metiendo más plata y tener que ver qué van a hacer con los debates, si van a seguir ocultando a la candidata, o qué va a pasar si hubiese una segunda ronda y con quién va a ser esa segunda ronda, ¿no? Que es también otro de los múltiples escenarios. Hay 20 partidos políticos inscritos para la presidencia de la República, ¿no? Y eso no es menor en función de quiénes son, qué han dicho y cómo lo han dicho. Y algo que es bastante cruel en nuestras democracias, lo que llaman voto inteligente o voto útil, ¿no? ¿A quién vas a votar para que vaya a ser el pulso en la segunda ronda? Y ahí en eso es bastante peligroso también porque compromete mucho las intenciones y los valores y algo que en este país se conocía como la fiesta democrática. Es muy loco ver familias enteras con distintas banderas. En Costa Rica está permitido tener signos externos y externar el día de las elecciones y hacer una fiesta de colores, no sé, o sea, al final de cuentas por ahí un poco el asunto, y ahorita está un poco más silencioso, está un poco más calmado, hay mucho amedrentamiento también, hay mucha discusión, hay mucha tensión. Entonces eso, pues nada, asusta un poco. Las estadísticas, digamos, y las encuestas se están planteando un día sí y otro día no. Ya ahorita, como hay veda, o estamos entrando en el proceso de veda, y ayer fue el último debate, etcétera, pues nada, hay una fuerte intención de que sí haya segunda ronda. Por ahí los cuestionamientos es, dale, si quedan con un 38, un 39%, y si se empuja una segunda ronda, ¿van a llamar a desconocer ahí o van a llamar a desconocer en abril cuando sea el balotaje? Porque definitivamente ya hay, las fuerzas de oposición ya están planteando agendas comunes en la Asamblea Legislativa, que también fue desvirtuada en función del discurso que traía el presidente. Entonces, nada, bolita de cristal, Alexander, no tengo, pero sí estimamos, hemos hecho todo el trabajo para informarnos, hemos hecho todo el trabajo también para destacar la matemática de las elecciones, y sobre todo otro elemento al que están llamando ahorita puntualmente es el día de las elecciones y el día de los conteos en las fiscalías de mesa, ¿no? Estar ahí presentes. Eso es algo que el oficialismo ha articulado muy bien, tiene muy bien diseñado cómo va a ir a los centros de mesa a ver los resultados, a fiscalizar eso. No así del lado de la oposición, y ese está haciendo un llamado importante ahorita, ¿no? A ir a cuidar el voto, ya no solo ir a votar, ¿no? Sino que anda a cuidar el voto, y vamos a ver qué sucede con el abstencionismo, que no es gratuito. O sea, efectivamente tenemos 30, 40 años de neoliberalismo que ha dejado en abandono a sectores importantes de nuestra sociedad, que además son los que más apoyan, ¿no? Y han hecho las encuestas y son sectores rurales, de baja escolaridad y principalmente hombres, ¿no? Que siguen y suscriben este proyecto político de este gritador profesional casi, ¿no? Entonces, un poco en esa lógica no ha servido plantear la actual candidata es un títere, hay una serie de personajes que están detrás de esta candidata. Además, el candidato, según comentaban, que iba a ir, no fue porque tiene causas por agresión y abuso sexual, y por eso va esta candidata. Y otra cosa muy interesante de la oposición, que se ha un poco limpiado, por así decir, o saneado o purgado la oposición, o mejor dicho, han migrado, lo que llaman aquí pegabanderas y oportunistas, han migrado al partido de gobierno y a esta opción que está teniendo mayor fuerza, y claro, han obligado un poco a sanear los otros partidos políticos, y eso en los gobiernos municipales se ha estado viendo. O sea, efectivamente hay un remesón importante, pero todavía le queda tiempo a este partido.
Bueno, sin duda un gran desafío para la democracia costarricense en un contexto regional, como decíamos, marcado por una desconfianza institucional y también por el autoritarismo. Agradecemos a Génesis y a Joaquín que nos han acompañado en esta interesante entrevista. Gracias, Alexander, también. Y así finalizamos una emisión más de Voces sobre la Mesa. La Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALERE, presentó Voces sobre la Mesa. Voces sobre la Mesa. Estamos en total desacuerdo ante un modelo de sociedad que tiene como uno de sus principios estructurales la desigualdad y discriminación. Ahorita un niño de 5 años le das un teléfono, pues se queda en el teléfono. O sea, antes los niños aprendían más. Diálogo abierto sobre distintos temas de la realidad latinoamericana, caribeña y mundial. Voces sobre la Mesa. Voces sobre la Mesa.